Una noche más con ustedes, Tercer Milenio. Imagino que habrán escuchado los medios de comunicación el revuelo que hemos tenido este último fin de semana con la alerta OVNI. Un revuelo más que nada porque bueno, es algo que la última vez que se hizo, y la primera fue hace 2 años, y el sábado pasado por segunda vez Ellín participó con un nutrido grupo de personas en esa alerta que fue en esta ocasión también a nivel mundial. Pues con nosotros está nuevamente José Antonio Iniesta para hacer un pequeño balance de cómo se dio esta alerta OVNI el pasado sábado. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. ¿Qué tal resultó la experiencia? Pues yo creo que la experiencia es un éxito, tanto en cuanto que, con independencia de la visibilidad que tuvimos, que no fue la más adecuada, y realmente hay que decir que no se produjo ningún avistamiento. En el año 97 tuvimos más fortuna, porque el grupo de ISO entró en directo en el programa, y el grupo del Cerro Gordo, que estaba en el mismo sitio donde subimos, pues tuvo un avistamiento en aquel año 97. En esta ocasión no hemos tenido ningún avistamiento, pero yo creo que ha sido un éxito de participación y antes incluso de la alerta, porque ha supuesto, como tú decías, un revuelo y un cambio de mentalidad en el sentido que ha propiciado una apertura de mente, ¿no? Hay muchísima gente que se ha puesto en contacto conmigo para romper esa barrera psicológica del miedo al ridículo y contar sus experiencias muy interesantes que yo quiero confirmar en los próximos días. En ese sentido, participación mucha. Se hizo lo que se esperaba, que era una auténtica fiesta de la ufología, en la que con las mentes abiertas, razonando, pero también siempre con un espíritu abierto hacia la observación, pues nos pusimos de acuerdo muchísima gente dispares, de pensamientos, de opiniones en torno a este fenómeno OVNI. Y también hay que destacar que, digamos, concitamos la participación de personas que incluso vinieron de fuera de allí. Estuvo con nosotros todo el equipo de un programa de radio de Albacete, como es Ocultismo Descubierto, que vinieron, se enteraron por la prensa. Hubo aficionados a la astronomía que muy seriamente pues colaboraron de alguna forma en lo que creemos que tiene que ser un planteamiento serio. Es decir, ahora diré, me gustaría hablar un poquito de lo que es la alerta, lo que se entiende por alerta y lo que desgraciadamente la gente a veces entiende, ¿no? Pero bueno, digo, con ese planteamiento serio también podemos aprender en un momento determinado de qué estrellas, qué planetas pueden motivar una confusión. Y luego, por otra parte, pues el equipo de Canal 49, que le costó subir con la cámara, pero ya digo, la verdad es que luego he comentado con la gente pues cómo se dio la alerta, y la gente me ha comentado a mí, y la gente está muy contenta, muy contenta. Bien, pues aquella noche se tomaron unas imágenes allí en el Cerro Gordo, las vamos a poner ahora. La verdad es, como dice José Antonio, pues como comentábamos incluso en el reportaje, parecía el Día de la Cruz, pero por la noche la gente en grupo, cenando, y había un ambiente muy distendido, y la verdad es que yo por lo menos lo pasé bastante bien. Vamos a poner esas imágenes de cortitas, 5 minutos nada más, de cómo se dio la noche, y después seguiremos hablando con José Antonio. Bueno, pues seguimos con más gente. En este caso tenemos a un compañero de una emisora de Albacete, José Luis. ¿De qué emisora eres tú? De Onda Verde. Onda Verde, que hacéis un programa de parapsicología, parece ser, ¿no? Sí. Muy bien, pues ¿cómo ha sido que os hayáis incorporado al grupo de Ellín para participar en esta alerta OVNI? Pues hay un técnico que resulta que han visto la noticia en el periódico y hemos decidido venir pues para echarle una mano a nuestros compañeros. Muy bien, ¿es la primera vez que participáis en un evento de este tipo? Sí, además en nuestro programa jamás hemos dado un programa de ufología. Siempre ha sido de parapsicología. Muy bien. ¿Qué te parece la noche? ¿Tú crees que es propicia para organizar una alerta de este tipo? Porque estábamos comentando hace un momento lo de la luna, ¿a ti qué te parece? Yo pienso que es bueno, o sea, en cualquier momento puede venir algo y cogernos a todos. Muy bien, José Luis. Entonces dices que no habéis hecho ningún programa de ufología en vuestra cadena. Nosotros tenemos 46 programas hechos en Albacete y Ocultismo Descubierto no ha hecho ningún programa dedicado a la parapsicología, a ufología. ¿Y no hay ningún grupo en Albacete que se dedique a investigar? Había una emisora, era Radio Chinchilla, que sí, lo fuerte de ellos era la ufología. ¿Y no sabes si ellos han participado esta noche en la alerta? No, ellos no están aquí. Oye, José Luis, pues nada, muchas gracias por colaborar también con nosotros, por estar aquí junto a nosotros, vuestra compañía, y vamos a ver si hay suerte esta noche. Muy bien, a ver si vemos algo. Venga, buenas noches. Bueno, pues estamos con otro grupo de participantes en esta noche calurosa de junio. Esto parece, como comentábamos antes, el Día de la Cruz, pero a las 12 de la noche. Aquí rodeados con bebidas, comida y hasta con sillas. Vamos a ver qué opinan de cómo se está transcurriendo esta alerta OVNI. ¿Me dices tu nombre? Sí, Tomás. Tomás, ¿qué te parece el tema esta noche? Nada, estupendo, estamos aquí disfrutando de una noche muy agradable. En cuanto a ovnis, ya no sé,
De momento todavía no se ha visto ninguno, espero que se avisten como 6 o 7 en toda la noche, calculo. Y de momento, vamos, bien. Hacen fresquitos, están mejor que en el pueblo y bien, agradable. Oye, ¿es la primera vez que participáis en una alerta de este tipo? Sí, prácticamente aquí en esta zona sí. Hemos estado por Chinchilla alguna vez, hace unos años, pero aquí en esta zona del Cerro Gordo sí. O sea, que habéis participado en otras alertas anteriores, ¿no? En otros sitios. Pero todas con resultado hasta como hasta ahora, nulo. Bueno, pues es que es difícil, la verdad, es difícil ver ovnis, pero bueno, en todo caso lo que comentábamos anteriormente, yo creo que lo importante, como tú dices, es estar rodeado de amigos, estar aquí en buen ambiente, en buena compañía, y lo malo es lo que decíamos, ¿no? La poca visibilidad que hay, porque podríamos estar disfrutando de un cielo oscuro con muchas estrellas, pero bueno, como para los ovnis eso no hay problema, si se van a presentar, si es que se presentan será igual. ¿Me dices tu nombre? José. José, ¿qué tal la subida? Porque tenemos que decir que estamos a 600 metros de altura en cuanto a la altura de este cerro y bueno, estamos viendo sillas y neveras y demás, me imagino que habéis subido cargados como mulos, ¿no? No hemos subido muy cargados, pero que tampoco es difícil subir hasta aquí. Vamos con el cachondeo y tal y no cuesta trabajo. ¿Tú también has participado anteriormente en alguna otra alerta ovni? No, la verdad es que no, es la primera vez. Me he juntado con unos amigos, con Callejas del Juzgado y tal, que ha sido el que me la ha comentado. Y me ha animado bastante, porque yo en principio iba a ir al tema de los 4 caminos como todos los sábados y él ha sido el que me estaba convenciendo de que iba a merecer la pena, que él sí lleva una trayectoria bastante larga en el tema este de la ufología. Muy bien, pues ya estamos viendo el ambiente distendido que hay esta noche aquí, todo el mundo está tranquilo, están contentos, están casi cenando, diría yo, y bueno, vamos a ver si entrevistamos a otro grupo que está un poco más arriba, están con un telescopio, están aprovechando, bueno, pues mientras que no aparece ningún extraño objeto por ahí volando, pues por lo menos ven las estrellas y los planetas. Antonio, es lo que pasa, que los conocimientos da la modestia. Bien, pues ya están viendo el ambiente que teníamos ahí en el Cerro Gordo. Ahí se ve todo llanito, pero la verdad es que habían 600 metros de altura, tuvimos que subir con la silla, con las cámaras, con el trípode y bueno, pues aunque es rápido el ascenso, pero bueno, su trabajo lleva. Por eso estaba la gente ahí refrigerándose y comiendo. Seguimos, José Antonio. ¿Tienes noticias de que en algunos otros grupos, aunque no sean de la comarca de allí, pues hubiera habido algún otro avistamiento o algo? Bueno, en el programa que tuvo lugar en directo en Radio Voz, el programa Mundo Misterioso, realmente se manifestó, se puso en evidencia que la noche estuvo muy tranquila. Yo creo que precisamente por este factor contrario, que es la luna llena, que ofrece menos visibilidad para ver las estrellas, pero de cualquier forma, pues bueno, estuvimos al tanto de algunos avistamientos no confirmados o de alguna forma con un interés especial. Entramos, hay que decirlo, entramos en el programa en directo, se nos llamó pues como grupo destacado los 4 o 5 primeros grupos a nivel de toda la geografía española y por supuesto mundial, porque se entró en contacto con distintos grupos de todo el mundo. Allí al lado de una tocha pues estuvimos comentando las incidencias de los distintos avistamientos que se producen en la zona. Y bueno, pues yo lo que quería destacar en el sentido que decía antes de a veces las malas interpretaciones que se producen, bueno, yo creo que la gente ya está concienciada, se está dando cuenta de que el tratamiento es serio, que lo que tratábamos es hacer una observación y cubrir la mayor cantidad de espacio aéreo, pero a veces yo quiero destacarlo, que hay gente que tiene una actitud errónea respecto a esto. Parece ser que en un momento determinado se sale uno con el cazamariposas a cazar hombrecillos verdes con antenas. No, hay que hablar, y lo digo rotundamente, yo creo que cualquier persona que tiene 2 dedos de frente sabe que el tratamiento de la ufología a nivel nacional es muy serio, que nosotros tenemos que destacar que hemos sido grupo enlace del SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Se nos ha dado un tratamiento, digamos, muy correcto en el sentido de que se nos ha invitado a participar en directo. Luego hemos mantenido pues, contacto con Pedro Amorós, como tú bien sabes, y hemos formado parte de una red a nivel mundial con todos los respetos que se merece. Yo tengo que citar, bueno, me quedaría corto si citar algunos ejemplos de España, hay muchísimos, pero por ejemplo tengo que decir que este grupo 6, aparte como en el Gino, como parecía, no solo en el Cerro Gordo, sino en el Camarillas o en el cruce con Iso y el Pantano del Talabe y en el barrio del Pino, pues había contactos con México, Ecuador, Argentina, en Chile, en Arica, de nuevo en Chile, en Sydney, Australia, Guatemala, Brasil, los Pirineos, aquí en España también, Quito, Guayas, Andorra, Guayas, Ecuador,
Es decir, la alerta ha sido impresionante, ¿no? Entonces se siente uno muy orgulloso cuando en un momento determinado estamos participando, estamos disfrutando y luego en un momento determinado se nos reclama para que demos nuestra opinión, nuestra visión. Incluso, como tú sabes, en esa emisión pues se destacaba un poquito ese impresionante operativo que habíamos montado, en el que participaban pues no solo las distintas personas, sino los radioaficionados, ¿no? Entonces, eso hay que destacar lo importante, que la ufología, igual que la parapsicología, utiliza unas técnicas muy rigurosas, muy científicas, y que no enjuiciamos lo que hay detrás del fenómeno ovni. Lo que no se puede tener es orejeras para dudar a estas alturas de que algo está ocurriendo misterioso en nuestros cielos, que tanto la ciencia, la astronomía como los ufólogos tenemos que descubrir su origen. Muy bien, José Antonio, pues yo te quiero felicitar porque realmente he estado a tu lado, yo he visto cómo has organizado toda la alerta y la verdad es que has hecho un trabajo muy minucioso, muy correcto y creo que está a la altura de cualquier otro grupo de investigación. Así es que enhorabuena por los resultados, aunque no hayamos visto ningún ovni, la organización ha sido muy escrupulosa y con bastante trabajo y esperemos que en la próxima alerta ovni, pues todos los que nos están viendo y después de ver las imágenes que acabamos de ver, se animen y participen. Buenas noches. Muchas gracias, yo lo único que quiero decir es que no puedo pasar sin dar las gracias realmente a los verdaderos protagonistas de esta alerta, que son todas las personas que en su gran voluntad se han echado al monte o se han quedado por aquí, pues en algún lugar del pueblo, hay que darle las gracias a ellos. Muy bien, José Antonio, muy buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Bien, pues les aconsejo que no se vayan de sus asientos porque dentro de poco vamos a emprender un tema nuevo, un tema fascinante, así es que si les gustan los fantasmas, si han oído hablar de los fantasmas y las casas encantadas, esperen unos segundos en sus asientos porque dentro de unos segundos vamos a volver. Vamos. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. La verdad es que los fantasmas es un tema fascinante. Yo creo que cada uno de ustedes, si no tienen noticia de alguna aparición de fantasma en los medios de comunicación, incluso en su entorno, por lo menos sabemos que de pequeños hemos escuchado infinidad de cuentos, de castillos, de fantasmas, de casas encantadas. Pero todas estas historias realmente tienen algo verdaderamente cierto, y es que los fantasmas parece ser que existen. Y para hablar del tema, pues tenemos aquí a dos invitados, dos grandes amigos nuestros, como son Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Y Pedro Gomariz, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Vamos a ver, Santiago, a mí me gustaría, y Pedro, que hablásemos, porque la idea que se tiene de los fantasmas, pues es que, bueno, los fantasmas van con una piedra, con una bola de hierro atada al pie, se mueven por castillos, por casas encantadas, llevan una sábana. ¿Qué hay de verdad de todas esas fantasías que desde pequeños sabemos? Hombre, evidentemente lo que se puede decir, como la mayoría de los fenómenos paranormales, como el fenómeno ovni que ha estado hablando nuestro compañero José Antonio Iniesta, es que indudablemente el fenómeno de la fantasmogénesis, que es como se denomina este fenómeno, o la espectrogénesis, luego entraremos en detalles, son fenómenos reales. Es decir, fenómenos que la parapsicología científica, que es la que a mí me gusta y la que sigo, estudia e investiga. ¿Y cómo podríamos definir un fantasma? Pues un fantasma sería, en pocas palabras, la aparición y también en ocasiones, en contadas ocasiones, la materialización más o menos densa o real de un espíritu, sea del tipo que sea. A este fenómeno, como he dicho antes, se le llama fantasmogénesis. Bien, Pedro, ¿qué diferencias hay? Porque a veces se confunden los términos fantasma, espectro. ¿Es la misma cosa o realmente hay alguna diferencia entre fantasma y espectro? No, hay diferencia. La diferencia entre un fantasma y un espectro básicamente es, el fantasma no está asociado a una cosa ni hace algo mecánico. Sin embargo, el espectro siempre hace la misma cosa y en un momento determinado. Le ves aparecer por un lado, hace unos gestos, atraviesa una pared y se marcha. Siempre hace lo mismo y está asociado siempre a un lugar, mientras que el fantasma no siempre está ubicado en ese lugar. Puede estar en un sitio o en otro. El espectro siempre está en el mismo sitio. Pero ¿podría ser que todas estas apariciones, todo eso que parece ser que realmente existe, podría ser fruto de la imaginación de nuestra mente? Buena pregunta. Muy buena pregunta,
Creo que es una buena pregunta y creo que es la pregunta que se plantean muchas personas y vamos a responderla. Evidentemente, desde el punto de vista psiquiátrico, el fenómeno de la alucinación existe, pero hay que decir que solamente en casos muy concretos, sobre todo cuando hay una patología, una enfermedad psiquiátrica, como es el caso de la esquizofrenia, que es cuando el sujeto, entre otros muchos síntomas, tiene alucinaciones tanto visuales como auditivas. O cuando la persona, por ejemplo, ha consumido algún tipo de droga, alucinógenos, que están ahora desgraciadamente pues muy de moda, se pueden dar casos de alucinaciones. De todas formas, en ambos casos, tanto en el caso de las personas esquizofrénicas, por citar una patología, y en el caso de una persona que haya consumido algún tipo de droga, hay ciertas corrientes espirituales que afirman que tanto enfermos psiquiátricos como consumidores de droga están viendo una realidad espiritual. Después Pedro Gomariz nos contará más detenidamente el porqué, ¿no? El porqué desde ese punto de vista espiritual puede ser que esas personas lo vean. Pero tengo que decir que la alucinación se descarta cuando, en primer lugar, cuando la persona es totalmente incrédula, es decir, cuando no existe una predisposición psíquica por parte de la persona, una persona que no cree en la vida después de la muerte, que no cree en los espíritus, que no cree, por lo tanto, en sus manifestaciones, es ilógico pensar que pueda tener una alucinación. También cuando se produce una aparición, estoy leyendo porque son puntos muy importantes, quiero que esta pregunta quede muy clara. También se descarta la alucinación cuando se produce una aparición de alguien y después se confirma que ha muerto. De esto tenemos una casuística muy variada de personas que han fallecido y otra persona en ese momento ha visto al supuesto fallecido y se comprueba posteriormente que efectivamente esa persona había muerto. También se descarta cuando el aparecido aporta datos al sujeto que el sujeto desconoce y que después se verifican. Esto es muy interesante. También cuando la aparición hace profecías, que se suele dar también con cierta frecuencia, y estas profecías se cumplen. Ahí tendríamos también otro porqué. Y ya por último, cuando el aparecido es alguien desconocido para el sujeto y después el sujeto verifica la muerte del aparecido, ya sea a través de la televisión, de la prensa o de unos amigos. Es decir, que ve a alguien que no conoce y que después se entera que ha muerto. Me pareció leer hace algún tiempo que hay cierta sensibilidad o predisposición en los niños y en los ancianos para poder tener esas visiones de espectros o fantasmas. ¿Vosotros qué pensáis de eso? ¿Puede ser así o realmente el porcentaje de apariciones no diferencia entre niños y ancianos? Sí, y yo creo que sobre todo en los niños se da, pero no en lo que se llaman espectros o fantasmas, digamos más bien seres espirituales. Quiero decir con esto que normalmente suelen ser seres que están evolucionados espiritualmente bastante. Es decir, un niño jamás ve bajo astral, nunca. Ni un anciano tampoco ve el bajo astral, nunca. Pero de luego un niño rotundamente no. Sin embargo, sí puede ver seres, lo que nosotros llamaríamos ángeles, o algo parecido a los ángeles, que suelen ser seres de luz, que además las caras de ellos mismos están explicando qué es lo que están viendo, porque ponen cara de felicidad y tranquilidad. No les asusta, en absoluto. Los adultos creemos que les asusta. No. Lo terrible de nosotros es que nosotros no podemos verlos. Ellos sí, todavía sí. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, lo estaba comentando con Santiago antes, y es el caso de un psíquico brasileño, se llama José Medrano. Este chico, que bueno, pues ahora mismo no sé qué edad tendrá, pero ya es una persona adulta, pues cuando era crío pues hablaba con espíritus continuamente, es decir, se comunicaba con ellos con toda naturalidad, pero prácticamente desde que nació, desde que tenía uso de razón. Y su padre se lo estaba recriminando continuamente, él lo contaba en un programa de televisión, me acuerdo, en la entrevista que le hicieron, le estaban diciendo, pues mira, nene, como hables otra vez con alguien, como hables a solas, te voy a pegar, incluso a veces pues se llevó algún tortazo por hablar con esos amigos suyos. Y una vez se le apareció su abuela y le dijo a su abuela, mira, si te vuelve a pegar tu padre, le dices que le vas a hablar de María. Resulta que María era un amante que tenía el padre, que no sabía nadie que la tenía nada más que él. Y le dijo a la abuela al chico, como tu padre te vuelve a pegar, le dices que vas a contar lo de María. Pues así fue, una vez estaba con la mano a punto de pegarle, dijo, papá, que voy a decir quién es María, y la relación, a partir de ese momento, pues
el chico ya no volvió a recibir ninguna amenaza más de este tipo. Entonces yo pienso también que hay que tener un poco de precaución cuando un niño pues está hablando sola, que a veces puede ser realmente fruto de la imaginación, pero que otras veces pues, a lo mejor tiene ciertas facultades. Entonces hay que tener precaución para no meterles el miedo y por supuesto para aceptarlo con toda naturalidad. Sí, se suele dar con mucha frecuencia en niños, sobre todo porque son personas que acaban de entrar en la vida, es decir, acaban de encarnar, es decir, el espíritu acaba de encarnar en el cuerpo y hasta que se puede decir pierden la inocencia, de alguna forma siguen vinculados al mundo espiritual. Y por eso Papini decía que eran los Wonder. El Wonder es el amigo invisible de los niños. Y sobre esta casuística pues hay mucha documentación, efectivamente. Muy bien, hay un dato también curioso sobre las apariciones de los fantasmas, y es que generalmente los fantasmas se suelen aparecer en aquellos lugares donde han habido anteriormente sucesos trágicos. ¿Por qué hay esa relación entre un suceso trágico, un suicidio, una muerte, un asesinato y la aparición posterior de un fantasma? A ver, Pedro. Bien, no es fácil, no creas que es fácil responder a eso, pero sí que ocurre, y ocurre con frecuencia. O bien la persona no era el momento el que estaba programado para ella, para que dejara este mundo y queda de alguna forma atrapado. Desde luego no entro ahí en los suicidios, porque el suicidio digamos que es un caso aparte. Digo, muertes trágicas, ¿no? En Madrid en los años 70 hubo un accidente entre Galapagar hacia el Escorial, algo así, si no recuerdo mal, y esta chica murió un día de niebla y que llovía. Bien, llegaron a juntarse, y tuve la suerte de conocer a una de esas personas que había tenido un encuentro. Y el encuentro era el siguiente: la chica un poquito antes de la curva hacía autostop, alguien paraba en la curva y entraba al coche y hablaba normalmente. Cuando de pronto, unos kilómetros más adelante, además le avisaba: cuidad la curva esa que es muy peligrosa. Le hacían caso, seguía el trayecto, y cuando la persona iba tranquilamente conduciendo, se giraba y la persona ya no estaba. Había 32 denuncias en la comisaría de Galapagar o del Escorial, no recuerdo bien. Y siempre era la misma persona. Es decir, en este caso parecía claro que lo que la mujer daba, el mensaje que daba es decir, puesto que a mí me ha ocurrido esto, voy a ayudar a otras personas que no le ocurra lo que a mí me ha pasado. Y ha quedado una fijación ahí. Entonces, en esas muertes trágicas lo que ocurre es que creo que incluso no tienen conciencia de que han muerto y les cuesta un poquito pasar al otro lado. Y ese es el gran problema que hay. Por eso muchas veces con oraciones y con cosas que ya hablaremos, se les puede ayudar a que encuentren su camino, si realmente el nivel espiritual que tienen es el suficiente como para despegar de aquí y irse al nivel al que le corresponde realmente. Algo parecido a lo que pasa en Ghost, en la película. Sí, muy parecido. Muy parecido. Sí, es que los productores cogen a gente y se enteran de casos que han ocurrido para intentar trasladarlo luego al cine. Realmente no se inventan nada. No se inventan nada, perdón. Sí, yo quisiera decir, lo ha apuntado Pedro Gomariz, el caso de los suicidios es muy importante, yo no quiero, pues habrá personas ahora mismo seguramente que estén viéndonos y que conozcan pues alguna persona que se haya quitado la vida. Desde luego lo que sí se puede deducir de la casuística que hay, de los casos que nos encontramos, es que los suicidas, las personas que se quitan la vida, de alguna forma quedan vinculados al lugar temporalmente donde se quitaron la vida. Y de esto pues hay un caso que si quieres ahora o después, cuando tú quieras, Rafa, pues comentamos. Es un caso del profesor Germán de Argumosa que ya estuvimos hablando ayer y es muy interesante. Si quieres que lo cuente ahora. Coméntalo ahora. Bueno, pues Argumosa, Germán de Argumosa, filósofo, parapsicólogo, fue la persona que introdujo en España el fenómeno de las psicofonías, la parapsicología, en 1971. Se fue a Sevilla a dar un ciclo de 3 conferencias y allí conoció pues, a una persona, era un hombre británico, puramente británico, que era el director de un centro docente y que había tenido una experiencia. Este hombre pues, fue a las conferencias de Argumosa para ver qué fiabilidad tenía Argumosa y si realmente podía contarle el caso. Este hombre, hay que decir, el director del centro docente, hay que decir que no creía en absoluto ni en fenómenos paranormales, ni la vida después de la muerte, ni nada de nada. El caso es que una tarde-noche, estaba anocheciendo ya, estaba en su despacho con un perrito debajo de las piernas, entre sus piernas, y estaba pues haciendo sus tareas, y en un momento determinado levanta la cabeza, estaba abierta la puerta, tenía desde ese punto de donde estaba él, tenía una panorámica de una escalera que bajaba hasta un rellano
y se encuentra con la visión de una chica joven, de unos 20 y tantos años, que aparece y que baja las escaleras, pero no apoyando los pies, sino como si se deslizase por un plano inclinado. Este es un dato muy interesante porque en espectrogénesis habitualmente no se suelen ver los pies. Bien, pues esta chica se deslizaba por la escalera como si se tratase, como digo, de un plano inclinado, y al llegar al rellano, donde había una puerta que estaba cerrada, que estaba sellada y condenada, que daba acceso a lo que fue en su día la capilla, el espectro se hundía y desaparecía. Bien, pues se lo contó a Argumosa. Argumosa investigó el caso, le dijo que ya era el tercer año que aparecía la chica, siempre en la misma fecha, era en enero, y entonces se investigó, se habló con el cronista de Sevilla, se le describió el traje que llevaba puesto esta chica, y el cronista de Sevilla lo dató aproximadamente en el año 1921. Pues bien, históricamente se descubrió que en el año 1921 una chica de esa familia, que era concretamente una familia de ganaderos muy conocida en Sevilla, se había suicidado en la capilla de esa casa. Fíjate si es interesante. Por lo que estáis diciendo, realmente los fantasmas parecen estar asociados siempre a la misma morada, es decir, un fantasma, un fantasma, hemos visto que no es lo mismo. No se ve en distintos lugares, siempre se ve en la misma casa o en el mismo sitio, como por ejemplo en la casa de la curva. El espectro. Exactamente, el Sí, espectro. el espectro, sí. El espectro está vinculado a un lugar determinado, como ha dicho Pedro Gomariz, aparece siempre en el mismo lugar, hace el mismo recorrido y desaparece siempre en el mismo lugar. De ahí que venga, que dice, es que atraviesan las paredes, ¿no? Es que cuando a ellos les ocurrió, cuando perdieron la vida o murieron, trágicamente, normalmente suele suceder, es que ahí había un pasillo. Y ellos siguen el camino como si no existiera el muro, porque para ellos lo material no existe, hacen el mismo recorrido. También hay algo importante, y es que el espectro no hace caso nunca del entorno. Es decir, si cualquier persona, tú, Rafa, o Pedro, o yo, viéramos un espectro y le hablásemos, el espectro no nos haría caso. Es decir, como se diría entre comillas, pasaría de nosotros. Sí. Es decir, nos ignoraría totalmente. Bien, pues vamos a pedir a nuestros compañeros que preparen unas fotografías que tenemos ahí arriba. Son fotografías de apariciones de fantasmas y bueno, pues Santiago y Pedro las van a ir comentando en el momento que estén disponibles. La verdad es que aquí seguro que en Ellín hay casos de apariciones de fantasmas porque realmente no son fenómenos tan extraños y tan raros. Yo sabía de una casa encantada, lo que pasa es que estuvimos comentando pues el ir a la casa o no, porque claro, nos presentamos en la casa con las cámaras o incluso sin cámaras y decimos si ocurren fenómenos raros en la casa. Mira, ahí estamos viendo la primera fotografía, luego seguiremos comentando el tema de la casa esta. Sí. ¿Qué es esta fotografía? ¿Puedes comentar algo, Santiago? Esta fotografía es una de las fotografías más conocidas y más divulgadas dentro de la parapsicología, dentro del fenómeno de los fantasmas y los espectros. Vemos ahí, si ustedes pueden, perfectamente se ve la silueta es concretamente de una mujer, que era la mujer que vivía en esa casa, en Inglaterra, y se la denomina la dama parda o la dama morena de Rayham Hall, exactamente, porque no es exactamente la primera fotografía que se tomó de esta aparición. Ha habido muchas personas que no solamente la han fotografiado, sino que la han visto incluso dentro de la casa. Bien, pues vamos a ver la siguiente fotografía, ahí está. Sí, esta también es muy conocida dentro de este fenómeno. Verán ustedes ahí, es el interior de un coche. Jim es el marido, la mujer es la que hace la fotografía y si ustedes observan, detrás de ese señor que vemos en primer término, aparece una persona. Bien, pues ese día, en ese momento, estaban en la puerta del cementerio porque la madre de la señora que está haciendo la fotografía había fallecido pocos días antes. Pues bien, se identificó, evidentemente cuando se hizo la fotografía no existía nadie detrás del coche, la parte trasera, y cuando se reveló el carrete apareció la madre sentada en el interior del coche. La siguiente fotografía, vamos a verla, ahí está. Bueno, esta es una fotografía mía muy entrañable. Es el Cristo de Guadarrama, donde he pasado pues momentos muy largos a veces, felices y no tan felices, y fue una fotografía que hice pues aproximadamente el año pasado, en el mes de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha.
Vemos ahí una luminiscencia, una energía blanca, muy blanca en su centro, en su núcleo, y con un contorno rosáceo. Este tipo de fotografías son muy corrientes y muy comunes. Lo curioso es que está hecha en una iglesia. Eso es lo curioso, que no es una casa encantada ni es ningún lugar donde se han producido fenómenos de tipo poltergeist. Es una iglesia y ahí aparece pues esa energía que tapa parte del cuerpo del Señor. Queda descartado que eso pudiera ser un defecto del objetivo, Totalmente. que le haya entrado, eso está descartado. Totalmente. Vamos a ver descartado. la siguiente, ahí está. Esta es una fotografía que, bueno, lo digo así públicamente, que hizo mi novia. Mi novia es periodista, estaba en una feria en Majadahonda concretamente, y cuando esa señora que ustedes ven ahí, rubia, es una concejala de Majadahonda, y le estaba fotografiando, hizo un carrete entero de fotografías, y cuando reveló el carrete, ella también es aficionada a estos temas, nos encontramos ahí con una energía que ustedes ven, redonda totalmente, muy blanca, como siempre en el centro, y en este caso el contorno no es rosáceo, es rojo. Vamos a ver la siguiente. ¿Quieres comentar algo, Pedro, o seguimos? Sí, bueno, la fotografía esta es de un niño que decía continuamente que él veía y que no veía, que veía a su abuela y que veía a su abuela, no le hacían caso, y entonces a alguien se le ocurrió, no sé si al padre o a la madre se le ocurrió hacer fotografías, y efectivamente donde el niño estaba mirando descubrió esa figura tipo de ectoplasma, de un ser luminoso, más o menos blanco, y apareció y dice, pues es verdad, porque el niño tenía razón. Sí, el niño decía que decía continuamente que la veía, que estaba en casa, y bueno, pues lo que ha dicho Pedro, los padres decidieron hacer fotografías y entre ellas pues apareció esta toma, que es muy, muy interesante desde el punto de vista de la investigación. Bien, pasamos a la siguiente. Esta fotografía la tomó un señor suizo. Su madre había muerto hacía muy poquito tiempo, se fue al bosque, si ustedes pueden ver de fondo los árboles, y lo que él fotografió no fue exactamente lo que ustedes ven. Él fotografió una luz, una esfera de luz que había entre los árboles, y cuando reveló el carrete nos encontramos con esa fotografía que ustedes están viendo, que algunas personas han identificado como un ser angélico. Muy bien. Por esa aura dorada que tiene y también por la forma, ¿no? Bien, pues esta era la última fotografía, luego seguiremos viendo más fotografías de otras apariciones. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, lo hemos estado comentando en alguna ocasión, y es si los fantasmas son espíritus. En teoría, cuando nosotros fallecemos, nuestros espíritus suben al cielo o suben al paraíso, pero en cualquier caso parece ser que no todos se quedan aquí en la tierra. ¿Qué le pasa a los fantasmas? ¿Por qué se quedan enganchados y no siguen el mismo camino que el resto de los espíritus? A ver, Pedro. Bien, ahí pasa como en esta vida misma, ¿no? Es decir, aquí una vez encarnados, aparentemente todos parecemos iguales, pero no es así. Digamos que dentro de los encarnados que estamos aquí en la tierra, hay unos que están más evolucionados espiritualmente y otros que están menos. ¿Qué ocurre? Pues que la gente que, por desgracia, y eso no lo creemos, dice, bueno, en la próxima reencarnación ya me dedicaré a la oración o me dedicaré a hacer el bien a los demás. No es así. Digamos que el cuerpo, quiero aclarar un poquito. Primero, yo lo veo importante, está el cuerpo físico, está el cuerpo astral y está el cuerpo espiritual. Digamos que el astral sería el medio con el cual el espíritu es capaz de comunicarse con la materia, porque la diferencia es exagerada. Y al revés, la materia con el espíritu. Es imposible contactar. Sin embargo, el astral sí puede. ¿Qué es el astral? El astral es una especie de reflejo de tu cuerpo. Se parece muchísimo a ti. Un doble. Es un doble tuyo. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que por las razones que sea, que no lo sé, cuando mueren no son capaces de despegarse del astral. Y quedan por aquí como diciendo, no puedo irme. Es como si estuvieran atrapados por algo, ¿no? Es esa cadena que nos pintan en algunos sitios a los fantasmas, se le ve arrastrando. Realmente está pasando una especie de penitencia, ¿no? Que es como ponen a los presos. Entonces ocurre una cosa. Mira, cuando una persona, debido a drogas, debido a las actuaciones de la persona, son muy importantes, y es degradante, la persona se va degradando poco a poco, ocurre que han llegado incluso a explicar que los delirium tremens que tienen los alcohólicos es porque la capa protectora, porque es una protección que tiene el espíritu, que es el astral, se llega a degradar de tal manera que la persona empieza a ver lo que se llama el bajo astral. Se rompe. Y de luego el programa este no es un programa para niños, ¿eh? No. Yo, si hay niños, sería mejor que no estuvieran delante de la televisión viendo esto.
¿Qué ocurre? Ven el bajo astral. ¿Qué es el bajo astral? Dicen las personas que hay mucha documentación sobre esto. Los clarividentes, claro, gente que lo ha visto. Y gente que lo ha visto, que ha viajado astralmente, es terrible. La forma de representarlos son seres grotescos, tipo leprosos en última fase, harapientos, seres que tienden a acogerte, a no dejarte ir, porque están como oscuras. Por eso las psicofonías, que ahora hablaremos, verán que el 70 y tanto % de las psicofonías son lamentos. Algunos piden ayuda y extraordinariamente seres espirituales un poquito más evolucionados te dan un mensaje o una advertencia para algo que te pueda ocurrir. Pero generalmente son verdaderas, yo qué sé, llamadas de auxilio. Por favor, ayudarme, me encuentro solo. Mamá, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me encuentro aquí? No saben dónde están. Ese bajo astral se podría decir, traducido a la religión católica, que son los demonios. Los demonios que ya los antiguos, por ejemplo, pues en tiempos de San Antonio Abad, se creía que cuando la persona desencarnaba del cuerpo, el espíritu tenía que llegar hasta el paraíso, pero había una transición, que es lo que ha explicado Pedro Gomariz, que sería el bajo astral, donde estaban los demonios y donde la persona tenía que luchar para poder atravesar ese espacio y llegar hasta el paraíso. Sí, vamos a ver. ¿Podéis hacer una clasificación de los fantasmas? Porque me parece que se utiliza el término de espíritus burlones, a veces se utiliza el término de espíritus que buscan, espíritus que buscan ayuda, como tú decías, Pedro, ¿no? Que tenemos que hacer algo por ellos y que parece ser que incluso si se hace, pues realmente se les libera. ¿Se podría hacer una clasificación? ¿Todos los fantasmas son iguales o por el contrario se pueden...? Como la vida misma. Como la vida misma. Es decir, hay tantos, lo hemos estado hablando Pedro y yo esta tarde, igual que ocurre con el fenómeno de las psicofonías, que si tú lo consideras oportuno, hablaremos en otro programa de lleno sobre el tema, pues hay tantos tipos de espíritus como tipos de personas hay en el mundo. Es decir, podemos encontrar espíritus paternales, espíritus que nos aconsejan, espíritus rebeldes, espíritus maléficos, espíritus agresivos, espíritus mentirosos. En psicofonías hay muchos burlones, juguetones. Es decir, nos encontramos, como digo, con tantos tipos de espíritu como tipo de caracteres tenemos los seres humanos. Unos son más simpáticos, otros son menos simpáticos. Es decir, todo depende, Pedro lo ha explicado muy bien, del grado de evolución espiritual que tenga el espíritu. Sí. Esa es la clave. ¿Y con qué fin se manifiestan entonces los espíritus? Creo que lo he dicho más o menos, no, pero me reitero. Una es pidiendo ayuda y otra simplemente son lamentos. Es decir, nos dicen, oye, estamos aquí. De alguna forma recibes un mensaje. Es decir, si a ti una persona o algo te dice algo, oye, y escuchas algo raro, oye, aquí hay algo detrás de esto. Ese es un mensaje que recibes. El otro es el del lamento, del propio lamento del individuo o de ese espíritu que se encuentra ahí. Y luego hay otro grupo que lo que te dan son advertencias. O te piden, por favor, ayúdame, ayudarme. Y simplemente rezándole, haciendo una misa. En el cristianismo, en otras culturas, como yo que sé, la andina tendrán sus ritos, o la hindú tendrán sus ritos y tendrán sus cosas para hacer lo mismo que nosotros hacemos, porque somos cristianos, pues un Padre Nuestro, una misa, una Ave María y tal. Y es efectivo, curioso, porque luego, que sí, y vienen a dar las gracias diciendo, oye, ¿me has ayudado? Una de las cosas por las que se manifiestan, yo estoy convencido que, por ejemplo, el caso de las psicofonías, que tenemos algunas, pues son manifestaciones del más allá, es llamar nuestra atención. Yo, Rafa, si me he interesado, como Pedro sabe que me intereso, me sigo interesando desde hace 11 años, desde que tenía muy poquitos años, por el fenómeno de las psicofonías, es que para mí es una prueba científica, ya que se experimenta en laboratorio, es una prueba científica de que existen otras realidades, es decir, de que el hombre es trascendente, que el ser humano, después de la muerte, continúa su existencia. Yo me he encontrado con personas, recuerdo una, voy a mantenerla en el anonimato, una chica totalmente incrédula, que negaba por negar lo habido y por haber, decía que solamente creía en ella misma, y curiosamente, a través de las psicofonías, a través de hacer en su presencia pues experiencias y haber salido voces, pues actualmente esta chica tiene totalmente otro sentido de la vida y de lo que le espera después de la muerte. Yo creo que es muy importante, y lo que hacen estos espíritus que se aparecen es llamarnos la atención
aparte de lo que ha dicho Pedro, como diciendo, ojo, que la vida continúa y, entre comillas, hay que portarse bien, porque lo que se hace, se paga. En el programa pasado estuvimos hablando de bueno, cómo los animales, incluso tuvimos una llamada muy curiosa de una persona que tenía un perro, detectan cosas que los humanos son incapaces de detectar. Entre otras cosas hablamos de los cruces de las líneas Hammond. En este caso también los animales son capaces de detectar presencias que los humanos en ese momento no las ven. Seguro, seguro. Pero el caso es que el ser humano también tiene esa facultad. Lo que pasa es que, como el olfato, como el oído y montones de cosas se nos ha ido ocurriendo, se nos ha ido atrofiando. No sé el por qué, pero esa facultad lo tienes. Y igual que Santiago, que le gustan bastante, le ha dedicado mucho tiempo a las psicofonías, el oído se te hace, ¿eh? Sí. Yo le he visto coger una psicofonía y decir, hay una psicofonía. Sí, y luego mirarlo y efectivamente había una psicofonía. Tú al principio no escuchas nada. Cuando pasa un tiempo, sí lo escuchas. En esto pasa exactamente igual. Parece que no eres capaz de percibir eso. Si tú estás preparado y te predispones a ello, yo te digo que tú terminas percibiendo perfectamente dónde se encuentra un ser cerca de ti, que además, por otro lado, iba a decir, nunca estamos solos, ¿eh? Ninguno de nosotros estamos solos, siempre vamos acompañados. Muy bien, pues vamos a interrumpir unos segundos el programa. Yo les aconsejo que continúen ahí sentados delante de su televisor, porque vamos a tener ocasión de escuchar psicofonías, algunas de ellas espeluznantes y curiosas también. Así es que después de estos segundos de publicidad volvemos con ustedes. Y seguimos hablando de los fantasmas y de las casas encantadas. Yo quisiera hacer una advertencia, un aviso, porque a partir de ahora del programa vamos a poner alguna psicofonía, alguna grabación, que vamos, no es que sean extremadamente dramáticas, pero quizás para los niños sean grabaciones o sonidos excesivamente fuertes. Entonces les recomiendo a los padres, si tienen algún niño pequeño viendo el televisor en estos momentos, pues que quizás ha llegado el momento de acostarlo. Bien, cuando hablamos de apariciones, hasta ahora nos hemos estado refiriendo a apariciones de espíritus, pero es curioso porque parece ser que también se aparecen incluso no solamente espíritus, sino escenas donde intervienen pues varios espíritus, varios personajes, incluso trenes, tranvías. Es decir, no tiene por qué ser algo espiritual, sino que parece ser que también aparecen cosas materiales. ¿Podéis hablar de esto? Sí, esto es muy interesante porque también encontramos, como tú dices, Rafa, encontramos fantasmas de cosas y de animales. Fíjate qué curioso. Encontramos pues fantasmas de ejércitos luchando, se han visto, castillos que ya no existen y que han sido totalmente derrumbados o derruidos, y se han visto sin embargo castillos, trenes, aviones, los antiguos coches de caballos, coches también, coches de hoy en día que no están, que no existen, pero que sin embargo aparecen en un momento determinado. Y como decía, fantasmas de animales. Sí, yo haría una matización más, en mi apreciación de lo que yo tengo de esto, ¿no? Y es que en esa cuarta dimensión, que es el tiempo, jugando un poco con el espacio, para mí la explicación que yo encuentro a esto sería, quizás un poco técnico, ¿no? Pero serían como interferencias en el tiempo, desplazamientos en el tiempo, de tal suerte que por momentos, digamos que una escena del futuro o del pasado, se entrelaza con el presente. Y te encuentras de pronto en un sitio donde oyes un murmullo de una batalla o escuchas un tren que va a toda la velocidad que pasa por ti. Bueno, no a toda velocidad, de aquellos antiguos que hacían pasando, ¿no? Y bueno, si aquí no había de tren. Después de una investigación resulta que hacía 100 años efectivamente por ahí pasaba un tren, ¿no? Yo creo que son interferencias en el espacio-tiempo. Es mi explicación que encuentro, porque claro, yo no la encuentro. Muy bien. Vamos a ver, vamos a entrar ahora ya, vamos a dejarnos, aunque seguiremos hablando quizás de los fantasmas, vamos a entrar en las casas encantadas. ¿Qué es una casa encantada? Bueno, casa encantada es lo que se suele llamar, lo que se suele decir, pero yo más que casa encantada diría lugar encantado, porque no solamente encontramos casas donde viven o han vivido personas, sino que podemos encontrar museos. En Madrid hay un museo
que es el Museo Reina Sofía, donde me consta que hay un fantasma que se llama Ataulfo y, bueno, pues los funcionarios, las personas que trabajan allí, cuentan pues toda la serie de peripecias que hace este fantasma. Entonces, como digo, no solamente son casas, sino que pueden ser museos, fábricas, incluso iglesias también. ¿Qué podemos entender por casa encantada o lugar encantado? Es un lugar donde se dan fenómenos de tipo poltergeist, que son de lo más variados. Hay infinidad de fenómenos de tipo poltergeist, como puede ser puertas que se abren y se cierran solas, luces que se encienden y se apagan. Creo que Pedro tiene una experiencia muy interesante que ese tiempo puede contar. Cristales que se rompen. Un fenómeno muy típico, los poltergeist dentro de las casas encantadas, es, como hablábamos el otro día, la lluvia de piedras, es decir, caen piedras del cielo sobre esa casa, olores que no responden a nada físico, lo que se llama en parapsicología la clarisencia, el olor de una persona que ha fallecido, esa colonia que utilizaba, también se puede llegar a dar. Es decir, una serie de fenómenos de tipo poltergeist, movimiento de objetos, mesas que pueden llegar incluso a levitar, sillas que se pueden estrellar contra las paredes, libros que se caen de las estanterías. Es decir, es que no pararíamos de enumerar la cantidad de fenómenos que hay, ¿no?, dentro de una casa encantada. Con un dato que es fundamental, y es que para que se considere casa encantada tiene que haber una aparición, ya sea de un fantasma o de un espectro. Si no hay un fantasma o un espectro, es simplemente un poltergeist. Esa es la diferencia que se establece en la parapsicología. Bien, en las casas encantadas estás tú diciendo de que se dan muchos fenómenos paranormales y por esa razón también imagino que será un lugar idóneo pues para hacer investigaciones como de psicofonías, psicoimágenes, etcétera. Pero ¿estas prácticas entrañan algún riesgo? Por ejemplo, una psicofonía, después vamos a hablar de ella. ¿Se puede hacer psicofonías alegremente, tranquilamente? En absoluto. Yo en todos los programas de radio que he hecho siempre digo lo mismo, y es que el hacer psicofonías es semejante al hacer la Ouija. El hacer psicofonías es muy peligroso. Conozco casos de personas que se han trastornado psicológicamente por contenidos que ahora después contaremos, realmente impresionantes. Luego yo digo desde aquí, desde estas cámaras, que por favor aquellas personas que tengan la tentación de hacer una psicofonía, pues que no lo haga. Yo es mi consejo, yo lo hago porque de alguna forma es mi trabajo y es lo que estudio, pero sí digo que hay que tener muchísimo cuidado. Creo que Pedro está de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que quizás no hay que dramatizar tanto. Es decir, el hecho de que un chaval ya que tenga 17 años, 18 años, pueda hacer una experiencia de este tipo, no importa, hace una o dos y se acabó, y sobre todo si va acompañado con otra persona que tiene cierta experiencia. El hecho de que lo haga y luego ponga canciones, pues no sé, pues será de los Backstreet Boys o de otros, no sé los que hay ahora. En mi época eran los Rolling Stones y los Beatles. Quiere decir que yo hice psicofonías, hice unas cuantas, pero que tampoco hay que darle mayor importancia. Lo peligroso de esto es que se quede enganchado. La dependencia. Si quiere una dependencia, aunque sea psicológica, va a estar toda su vida haciendo psicofonías, sí. Que es una lástima. Y en cuanto a las casas encantadas o lugares encantados, desde luego, evidentemente son sitios estupendos para hacer investigación, pero no vaya solo, que vaya con alguien que tenga cierta experiencia y de confianza, porque hay de un lado y del otro. No vamos a coger un lado, digamos, bueno, de confianza, que no te utilicen, porque pueden utilizarte como comida, entre comillas. Bien, pues llegado este momento, vamos a aprovechar un poco para repetir el teléfono de la emisora de televisión, porque a partir de estos momentos, si ustedes quieren intervenir, quieren preguntar alguna cosa a nuestros invitados, pues el teléfono es el 967 30 70 33, los teléfonos de la línea está abierta para cualquier consulta, incluso pues si tienen conocimiento de alguna aparición de fantasma o de lo que estamos hablando en estos momentos, pues pueden comentarlo con nosotros. Vamos a seguir hablando del tema. Hemos utilizado el término de psicofonías, pero realmente todavía me parece que no hemos hemos explicado, definido qué es una psicofonía. Santiago, ¿una psicofonía qué es? Psicofonía es el término que se utilizaba antes y que de hecho algunos investigadores como Sinesio Darnell, español, catalán, siguen utilizando. El término más adecuado es parafonía, que quiere decir al margen, al lado de la fonía normal, usual o corriente. El término psicofonía prejuzga respecto a la causa que provoca el fenómeno. Psicofonía quiere decir sonido de la mente. Es la hipótesis animista, la hipótesis que dice
que es el inconsciente el que provoca el fenómeno. ¿Qué es una psicofonía? Pues una psicofonía o una parafonía es una grabación, evidentemente paranormal, que se recoge en cinta magnetofónica y que nosotros no escuchamos en el momento de producirse ese sonido. Es decir, nosotros tenemos aquí una grabadora, cogemos una cinta virgen, ponemos a grabar el aparato, estamos en total silencio y pasados unos minutos, que pueden ser 3 o 4, rebobinamos la cinta y escuchamos lo grabado. Eso, si hubiera una psicofonía, puede ser una voz, pero no solamente voces, ocurre como con los fantasmas. También hay ruidos de animales, ruidos de cosas, no solamente son voces, esto es muy interesante también. ¿De qué tipo suelen ser los mensajes que se reciben? ¿Suelen ser mensajes que entrañan horror, terror? ¿Suelen ser mensajes de esperanza, alegres, tristes? ¿Cómo son? Que conteste Pedro, sí. Quería hacer un inciso antes de responderte esta pregunta. Si se me olvidó la pregunta, me la recuerda, Rafael. La gente podría pensar que esto puede ser un montaje tras montaje. Bien, quiero hacer un poquito de historia. Es decir, cuando en un principio se hacían las psicofonías, al principio, los albores de las psicofonías, se utilizaban micrófonos con hilos muy largos y tal. Entonces, debido a campos magnéticos, de emisoras de radio, de 1000 cosas, claro, se metían montones de señales y aparecían montones de psicofonías que no eran tal. Pero ¿qué ocurrió cuando se hizo la cámara y... La jaula de Faraday. La jaula de Faraday o inocoica. Sí. O anecoica. ¿Qué ocurrió? Que ahí no podía entrar ningún sonido ni de campos electromagnéticos ni nada de nada. Y efectivamente seguían ocurriendo las psicofonías. Es decir, es un efecto que se produce independientemente de que haya emisoras de radio, que haya lo que haya. Da igual. Es decir, es un hecho físico que realmente se produce. Se ha comprobado en laboratorios y ya no es una chapuza que uno se puede inventar. Claro. ¿Que hay muchas mentiras? Cierto. A lo mejor de cada 100 hay una que es cierta, o de 1000 hay una que es cierta. Pero que las hay, eso no es menos cierto, ¿eh? Entonces, a tu pregunta... que no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Qué mensajes son los que se suelen recibir en esas psicofonías? En las psicofonías, lo hablábamos antes cuando hablábamos de los niveles de espíritus en el más allá y tal, ¿no? Suelen ser un 70% como poco, son lamentos, son verdaderos lamentos. Y ya escucharemos alguna, a veces se pone el cuerpo un poco raro. Y otras son de ayuda, piden ayuda, sacarme de aquí. Se encuentran solos y perdidos, piden ayuda para que les saquen de allí. Y en ocasiones ya muy especiales te dan mensajes, avisos de que algo consejos, te va a ocurrir. Eso es. Sí. Muy bien. Yo quisiera decir, Rafa, una cosa muy importante, y es que lo interesante del fenómeno de las parafonías o psicofonías es cuando se establece diálogo. Eso es muy interesante porque ya de por sí descarta totalmente que sea el inconsciente de la persona el que provoca el fenómeno. Que era el otro que se decía, ya claro. No, es que no son los campos electromagnéticos, es la psiquis que a través de telepatía se está grabando. Pues no, porque preguntabas y te contestaban. Exactamente. Esto, o bien, sí, yo tengo psicofonías donde he establecido diálogo y también se hace el experimento que se llama del doble ciego, que se trata de poner un aparato puesto en marcha a distancia con un temporizador y dejar al aparato que grabe a una determinada hora y se han recogido resultados. Luego ahí en ese momento no hay una mente que pueda producir el fenómeno. Bien, pues aprovechamos para repetir el teléfono es el 967 30 70 33 y vamos a ver si están preparadas las psicofonías. Vamos a empezar a escuchar esas psicofonías, esas grabaciones que tenemos ahí arriba en los estudios, las vamos a ir comentando según vayan apareciendo. La primera psicofonía que vamos a escuchar, Santiago, ¿sabes ahora mismo cuál es? Sí. ¿Puedes comentar algo antes de escucharla? Sí, y además la hemos escogido, Pedro y yo, en base a lo que él ha comentado mayormente, y es esos espíritus de esas personas que de alguna manera, de alguna forma, están atrapados, que dicen los espiritistas, entre planos, están todavía aquí. Y si quieres, pues digo lo que dice esta voz. Sí, dilo para que la gente esté... ¿Puedo hacer un inciso? Sí. Si alguien quiere hacer psicofonías, yo recuerdo a los 17, 18 años que hice aquello, es un instante, que no vayan a los cementerios. No. Es un sitio fatal. Casi no hemos tenido ninguna psicofonía en los cementerios. ¿Por qué? Porque queda solamente el cuerpo físico y lo que habla, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, es el astral. El otro no puede, y por eso en los cementerios es un sitio horroroso. Es que sé de mucha gente que intenta hacer eso. Ahí no lo va a obtener. Bueno, Santiago, dinos qué es lo que se va a escuchar en esa primera psicofonía. Es una voz, yo diría que joven, que dice, se pregunta esta voz, ¿yo qué hago aquí? Es bastante audible. Y esta psicofonía tenemos que decir que fue obtenida por el investigador español, como he dicho antes, Sinesio Darnell.
Y también decir que cada psicofonía que ustedes van a escuchar está repetida 3 veces, para que las personas que nos estén viendo puedan habituar su oído a la psicofonía. Vamos a estar atentos porque realmente no es una voz como la que están escuchando en estos momentos. Hay que estar atentos, lo vamos a escuchar 3 veces y a ver si son capaces de distinguir por lo que estaba comentando Santiago. Bien, sí, se escucha perfectamente de fondo, después hay bastante ruido también, pero se escucha perfectamente yo qué hago aquí o qué hago aquí. Y eso, de alguna forma, Rafa, nos viene a decir lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay entidades, espíritus que están desorientados, que no saben todavía cuál es su función, por dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, no lo saben. Muy bien, pues vamos a pasar a escuchar la segunda psicofonía. Sí, la segunda psicofonía es también de Sinesio Darnell, es una voz metálica porque fue obtenida a través de ordenador, que es como hoy en día se trabaja, las personas que pueden, lógicamente, y que se dedican su vida a la investigación de las psicofonías a través de ordenador. Entonces es una voz muy metálica que está limpia totalmente de sonido de fondo, etcétera, y que dice a la pregunta que él hizo, y es ¿de dónde proceden estas voces? Y la respuesta es una voz masculina que dice directo de los muertos. Está repetida 3 veces. Bien, pues vamos a escuchar esa segunda psicofonía. La están preparando en estos momentos. Ya me están diciendo que acaba de... Bien, es que no tenemos aquí el sonido de retorno, se acaba de escuchar la psicofonía. Sí. Muy bien, y la tercera que tenemos... La tercera psicofonía es del maestro de maestros, de Germán de Argumosa. Tiene muchos años esta psicofonía y es otra voz que hemos escogido porque el contenido es muy significativo. Es una voz también juvenil que dice, tengo miedo. Tengo que decir, Rafa, que esta psicofonía es bastante inaudible, pero lo hemos hecho aposta para que los espectadores sepan que las psicofonías no todas son claras, más bien todo lo contrario. Es decir, hay que tener el oído bastante entrenado para poder llegar a identificar lo que dice una psicofonía, y a veces puedes estar 1 hora, hora y media intentando saber o descifrar qué es lo que dice una psicofonía. Esta dice, tengo miedo. Vamos a escuchar esa psicofonía. Muy bien, pues esa era la psicofonía. Habrán escuchado los espectadores que es más inaudible que las anteriores, pero pues escucha. A esta psicofonía de tengo miedo, el profesor escuchó, rebobinó la cinta, escuchó y se encontró con esto, tengo miedo. Entonces él preguntó, ¿quién tiene miedo? Y dejó la cinta correr. Rebobinó y aparece la misma voz que dice, contestando, fui yo. ¿Es la que vamos a escuchar ahora? No, esa no la hemos traído. Cuando hagamos el programa de psicofonías, si quieres la traemos. Es decir, hay un diálogo. Sí, sí. Hay un diálogo. El profesor pregunta y la misma voz vuelve a responder. Contestando, fui yo. He sido yo el que ha hablado, ¿no? ¿Tenemos alguna más? Tenemos ya la del contestador. Que vamos la escucharemos. Santiago, tú que has hecho infinidad de psicofonías, ¿cuál es la que más te ha impresionado por el mensaje y por la forma de transmitir ese mensaje? Pues tengo que decirte, Rafa, que gracias a Dios no me he encontrado con ninguna psicofonía hasta el momento que me haya amenazado personalmente o que me hayan amedrentado de alguna forma. Sí conozco a personas, investigadores, que han obtenido, y que yo he escuchado esas psicofonías, que han obtenido realmente inclusiones paranormales brutales a veces. Una, por ejemplo, del profesor Argumosa, que iba una noche en el coche y se para en un motel de carretera, tiene la grabadora, se desveló, pone a grabar la cinta y deja grabar, rebobina al cabo de unos minutos y se encuentra una voz profundamente desagradable, yo la he escuchado, que dice, una voz de hombre, que dice en este tono, le dice en este tono, puedo hundirte. Y a continuación es cuando aparece ese pequeño porcentaje que decía Pedro antes, una voz dulce, de mujer, amistosa,
que le acompaña muchas veces y que le ha salido con mucha frecuencia, que automáticamente dice: no te preocupes, Germán, contigo no puede. Esa sería quizás una de las que más me ha impresionado. Y otra es una muy famosa, que se pone los pelos de punta en una reunión que había 12 personas, también la obtuvo el profesor. Es una voz femenina, muy desagradable, que refiriéndose a uno de los presentes le dice: ya te tengo, Juan, te mataré, y por tercera vez dice: te mataré. Esta persona murió a los 3 meses sin saber de qué. No estoy diciendo que ese espíritu o que esa entidad le matase. Yo más bien me inclino a pensar lo que dice el profesor, y es que conocía el futuro. Y ese espíritu se hizo pasar por la causa de su muerte. Bien, hay un caso curioso también, no sé si está catalogado como psicofonía, pero realmente pues se utiliza también el mismo sistema, el mismo soporte magnético desde la cinta magnética, y es el caso del contestador. Háblanos un poquitín, Santiago, de este caso. Sí, este caso llegó a mis manos en agosto de 1992. Yo por aquel entonces estaba trabajando en una emisora muy querida para mí, como es Radio Intercontinental de Madrid. Estaba trabajando en el programa que dirigía mi padre. Tenía una sección dedicada para psicología, y una noche pues aparecen 2 señoras muy bien vestidas, de una clase social pues alta, y me dicen que quieren hablar conmigo. Yo las paso a la sala de espera. Me dicen que tienen una amiga que está desesperada porque su madre, que había fallecido hacía poco tiempo, aparecía en una cinta de contestador automático en casa de esta mujer, y que el contenido de esa grabación era muy desagradable. Bien, pues me dieron su teléfono, yo me puse en contacto con ella, nos vimos en un famoso hotel de Madrid, en la calle Goya, por 2 ocasiones. Yo estuve investigando, haciéndole muchas preguntas, y lo que esta mujer se encontró en el contestador automático fue lo siguiente. Una tarde sale de compras, se va a unos grandes almacenes y deja el contestador automático en marcha. Cuando vuelve, se fija en el contestador y se da cuenta que no registra ninguna llamada, es decir, no pone 1, 2, 3, ya sabes que los contestadores registran el número de llamadas que hay, pero sin embargo la cinta grabadora había corrido, se había grabado un mensaje. Bien, pues esta señora pone la cinta, rebobina y se encuentra una voz que ya no está, que suele pasar con frecuencia en psicofonías, que se evaporó, que decía la voz, y a continuación la voz de su madre, que dice: Furcia, 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 por 3 veces. Bien, vamos a tener la oportunidad de escuchar esa grabación dentro de unos segundos. Les recordamos que el teléfono de la emisora es el 30 70 33, y vamos a pasar unos segundos y rápidamente escucharemos esa grabación. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, pues si extrañas y espectaculares eran las grabaciones de las psicofonías anteriores, yo realmente, como estas que vamos a escuchar ahora mismo del caso del contestador, no he escuchado nada parecido ni igual. Se escucha clarísimamente, es espeluznante, incluso la entonación que esta mujer da cuando insulta, de agresividad, de insulto. Y bueno, vamos a dar paso. Digo lo mismo de antes, espero que no haya ningún niño escuchando, por favor, porque realmente la grabación en este caso es clarísimo, no hay que estar muy atento para saber lo que están diciendo. Vamos a escuchar esa grabación del contestador. Está repetida 3 veces. Está repetida 3 veces. Vamos a ver si...
Es increíble realmente, ¿no? Con qué claridad está insultando a su hija. Y bueno, ya espero que expliques por qué insulta a su hija. También me comentabas que tuviste esa ocasión de escuchar la voz de esta mujer cuando estaba en vida, en una grabación que tenía la hija anterior, que tuviste esa ocasión de comprobar las dos voces y realmente se trata de la misma voz de la misma persona. Efectivamente, hay un dato muy importante y es que esta mujer, es decir, la supuesta hija que es insultada por su madre, hay que decir que no creía en absoluto en la vida después de la muerte, no creía en Dios, no creía en la manifestación de espíritus y sin embargo me decía en aquella cafetería de aquel hotel, con lágrimas en los ojos, me decía, pero es que es mi madre, Santiago, la que está hablando ahí. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Cuál es el mensaje? Yo sé que no llegué hasta el fondo de la cuestión porque esta señora no me lo quiso decir, pero hay ciertos indicios. Se suelen producir incumplimientos de promesas. Esta persona, la supuesta manifestada, había estado toda su vida obsesionada con una idea, y es que al morir había pedido a su hija que por favor que no la quemasen y que pusieran sus restos en un determinado cementerio y en un determinado nicho. Pues bien, hablando con esta señora me enteré que se hizo con ella todo lo contrario. Cuando murió se la incineró, se la quemó y se pusieron sus restos en un cementerio que ella no quería y en otro lugar totalmente diferente. Es curioso, pero se suelen producir fenómenos de este tipo. Incluso hablando también con la hija, me llegó a comentar que había habido en su casa, la noche del fallecimiento de su abuela, movimientos de tipo poltergeist, unas cortinas se cayeron al suelo, fueron desgarradas por alguien, hubo puertas que se abrieron y se cerraron sola, etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos a ver si están preparadas las llamadas. Parece ser que teníamos una llamada ahí. ¿La tenemos? No, todavía no. Vamos a ver si la rescatan mientras tanto. Hay un caso que saltó a los medios de comunicación importante de casas encantadas aquí en España, que fue el Palacio de Linares. Sobre este palacio pues circularon noticias de fraudulentas, de que bueno, se habían hecho prácticas que no eran reales, pero parece ser que también las hay reales y tan reales, ¿no es así? ¿Qué pasó con el caso este? Pedro, si quieres digo tú, comentar. En el Palacio de Marqués de Linares tuvimos la suerte de pasar allí una noche, fuimos varias personas allí, preparadas con otros equipos y tal, y bueno, es cierto que se hizo una operación de marketing y se engañó a la gente, haciendo dos psicofonías que realmente no existían, ¿no? Pero también no es menos cierto que en la noche que estuvimos allí, ahí se grabó una psicofonía, hubo experiencias con un perro que no quería ver, no hay forma de estar allí, estuvimos en la cadena SER que todos salieron corriendo porque se había producido algo que si tenemos tiempo lo comentaremos, un vigilante se volvió porque vio una sombra y le pegó un tiro, evidentemente. Ahí estaba el disparo. Pegó en la pared, y el disparo estaba en la pared. Sí. Y bueno, como hay una llamada y tal, pues si eso más adelante comentaremos. Tenemos una llamada, ahora seguiremos hablando del Palacio de Linares. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Santi. Santi. ¿Qué querías comentar, Santi? Bueno, yo quería preguntar tanto a Pedro como a Santiago que cuando te aparece una sombra o a un espectro, si es verdad que le tienes que preguntar lo de dónde eres, a qué vienes, quién eres, esa serie de preguntas que dicen. Sí, ¿querías comentar alguna cosa más aparte de esta pregunta? No, nada más. Bien, Santi, muchísimas gracias por tu llamada, ya te van a contestar, vamos a liberar el teléfono. Bien. Bien. Es interesante cuando se establece, cuando hay una aparición, comentaba Santi, se llamaba este espectador, hablaba de sombras o de espectros, entiendo que sea pues una aparición cualquiera, ¿no? Si hay una comunicación, la comunicación, por lo menos los casos que se conocen casi siempre, no siempre, pero casi siempre, es una comunicación de tipo telepático, es decir, son voces mentales, se comunican con esa aparición a través de la mente y pues es aconsejable. Es aconsejable. Es aconsejable preguntar. Sí, yo conozco casos concretamente de una persona que ha tenido en 3 ocasiones, ha tenido 3 apariciones de personas diferentes ya fallecidas y les ha preguntado ¿de dónde venís? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Vienes de Dios? ¿Vienes de la luz? Si no viene de la luz, se suelen desvanecer. Si se menciona, por ejemplo, el nombre de Jesús, salen corriendo como un gato, es decir, desaparecen, se esfuman.
Entonces es importante, si se da el caso, preguntarle a esa aparición quién eres y a qué vienes. Desde luego, si eres un espectro, no hace falta, ¿eh? Si es un espectro, no hace falta. No hace caso, pero en absoluto. Bien, parece ser que tenemos otra llamada, ¿no es así? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? María. María, ¿qué quería comentar usted? Bien, al estarles escuchando, he oído que en los bajos planos o en planos, digamos, medianos, piden ayuda, pero yo tengo constancia de que en algún otro momento no piden ayuda para ellos mismos, sino para seres queridos, como si fueran sus protectores. ¿Puede ser así? María, ¿quería hacer alguna otra pregunta? No, ninguna más. Bien, pues muchísimas gracias por su llamada, le van a contestar, vamos a liberar el teléfono. Sí, evidentemente, al estar en el otro lado, estas manifestaciones en general son de seres que espiritualmente están algo avanzados, ¿no? O bastante avanzados. Y piden ayuda porque ven algo que ellos están viendo en el plano espiritual, cosa que nosotros aquí no vemos. Entonces nos avisan, y nos dicen, esta persona, pero a veces viva, necesita ayuda, y te lo están pidiendo, ya no para ellos, sí, porque a lo mejor quizás esos seres directamente no lo necesitan, pero sí están viendo a otros alrededor que sí lo están necesitando y piden ayuda para unos terceros. Sí, ocurre, y ocurre con cierta frecuencia. Bien, pues si no tenemos ninguna llamada, vamos a seguir hablando del tema del Palacio de Linares, que decíamos que con este palacio pues hubo gente que intentó aprovecharse para hacer una campaña de marketing, con la venta de un libro y todo eso, y eso quizás fue un poco lo que desacreditó pues lo que de verdad tenía este palacio. Sí, y además hubo una cierta indignación por toda la gente que vamos, quiere y ama y vive por la parapsicología, ¿no? Porque era un desprestigio, pero exagerado contra aquello. Entonces era un atentado, de verdad, aquello era un atentado. Bueno, se desmascaró el asunto, incluso se llegó a conocer a la persona que había hecho 2 psicofonías, que era una persona que hacía doblajes, o era una actriz, una actriz de doblaje. Una actriz de doblaje, y que hizo las psicofonías. Bien, eso ocurrió, era marketing y había salido un libro de una persona, iba a salir, y entonces le dio una difusión exagerada. Pero como decíamos antes, también no es menos cierto que allí ocurren cosas. Estando en la noche aquella nosotros, había una ouija, que parece que estaba haciendo la cadena SER. La cadena SER con una medium, sí. Con una medium, sí. Y ahí obtuvieron realmente, les dijo, en la ouija les dijo, mirar en el pozo. Fueron al pozo, en el jardín, y encontraron la esquela de la marquesa. Es decir, mensajes muy directos y además que podías constatar prácticamente en unos minutos. Es así. Santiago, cuenta alguna anécdota. Aquí anoche pasaron muchas anécdotas. Pues por ejemplo lo que has comentado del perro, que era un pastor alemán grandísimo y que se negaba totalmente a entrar en una determinada estancia del palacio. Los vigilantes de seguridad que estaban a cargo de la vigilancia del palacio, en cuanto llevaban unos pocos días allí por las noches, pedían el traslado. No querían estar allí. Ha comentado Pedro antes el disparo de uno de los vigilantes, que sacó su pistola porque vio una figura, una sombra, y entonces disparó, y allí estaba el balazo, exactamente. El lamento que escuchamos, estábamos en la capilla, en la primera planta, y se escuchó, de hecho está grabado, ya lo traeremos en el programa dedicado a la psicofonía si lo hacemos. Escuchamos un lamento infantil. A mí, por lo menos no sé a ti, Pedro, pero a mí se me pusieron los pelos de punta. A mí también. Es de las psicofonías que más... Desgarrador. Sí. Totalmente desgarrador. Desgarrador. También recuerdo, subiendo las escaleras, corrientes de aire, que no lo he comentado antes, en los fenómenos poltergeist se suelen dar también corrientes de aire, ya pueden ser aire frío o caliente. La linterna, ¿te acuerdas de la linterna? Enrique Muro, el pobrecito que mal lo pasaba. Yo no sigo sin entender, decía, ¿por qué la luz? Ahora se apaga y ahora se enciende. Iba el hombre asustado, cogido a este. No, verdaderamente, independientemente de todo el montaje que se hizo sobre el Palacio de Marqués de Linares, o de los Marqueses de Linares, ahí ocurrían cosas. Y yo tengo alguna fotografía de allí, en una me apareció ectoplasma y en otras me aparecieron unas imágenes como rojitas y tal, como si hubieran... Dos esferas. Sí, algo... Bueno, hay cosas. Y ahí estuvieron casi todas las cadenas de radio y de televisión. Haciendo de todo. Sí. Fue un hecho, a pesar de el desprestigio que se quiso hacer con la parapsicología. Bien, recordamos el número de teléfono, el 967 30 70 33, si quiere llamar para participar, para preguntar a nuestros invitados, pues la línea está abierta. Realmente es que el caso de la familia esta que vivía en el Palacio de Linares de por sí ya es extraño y es curioso. ¿Nos podías comentar, Santiago, un poco la historia de esta familia? Sí, la historia que de hecho no está demasiado clara, porque históricamente no hay documentos que avalen la historicidad de la familia.
Lo que sí parece ser cierto y está demostrado históricamente es que existía el marqués de Linares, que era Mateo de Murga y Michelena, que tuvo un hijo, que era José de Murga, el marqués de Linares del que estamos hablando, morador del palacio que nosotros visitamos, y su padre pues tuvo un devaneo, tuvo un escarceo amoroso con una estanquera de la calle Alcalá y con la mala suerte de que se quedó embarazada. Digo mala suerte porque con el paso de los años, José de Murga, el marqués de Linares, el hijo del marqués de Linares, y la hija de la estanquera se conocieron y se enamoraron. El padre, al enterarse de que en realidad eran hermanastros, mandó a su hijo, a José de Murga, a Londres. Ahí estuvo muchos años hasta que el padre murió y volvió. Fue entonces cuando se volvieron a juntar, se casaron y ahí es cuando ya empieza la leyenda. No se sabe si realmente existió una hija que se llamaba Raimunda, parece ser que sí, hay fotos, tenemos ahí, que demuestran que hubo una niña llamada Raimunda. Hombre, yo pienso que sí. La que casa una de niña. muñecas, ahí está allí. Claro. Es decir, la casa de muñecas no se construye sin una niña, ¿no? Pero evidentemente la niña no era normal porque la planta de arriba, lo que llamaban el palomar, estaba todo dispuesto para que se le pudiera llevar la comida, pudiera ver la capilla y oír misa desde allí, pero como que la ocultaban. No sé las circunstancias por qué la ocultaban, pero la ocultaban. Yo tengo aquí una fotografía. Estaba mal visto. Cuando, en la época. si se puede ver o no se puede ver la foto esta es el hueco que queda en la parte de arriba para poder ver la misa. Es decir, hay demasiadas molestias hechas en la casa, en el palacio, para que no hubiera nadie arriba. Ahí la estamos viendo. Bien, pues parece ser... le voy a enseñar esta fotografía en la que aparece aquí. Algunas las he perdido y las he ido dejando, pero en esta fotografía se puede ver dos figuras ahí rojizas que evidentemente lo ven ahí a la parte de la izquierda, inferior izquierda del televisor. Y arriba, no tienen que ver nada, y arriba. No tienen que ver puerta. absolutamente nada. Bien, vamos a dar paso a una nueva llamada que tenemos a la espera. Vamos a ver... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Mire, me llamo Josefa. Josefa. Resulta que les voy a explicar una cosa que me pasó a mí. Muy bien. Yo en realidad no tengo ni miedo ni tengo nada, pero es que resulta que tengo un campo. Llevo un matrimonio mucho allí y le gustaba mucho al campo. Y la mujer pues se puso mala. Y yo pues claro la veía mala, pero no sabía qué le iba a pasar. Y a los 3 días antes de morirse, pues yo resulta que me llamaron en mi casa, la vi y yo vi a la mujer en un rosal, en una nube blanca. Y claro, me asusté y yo digo, oye, he visto a la fulana. Y mi marido, muchacha, cállate. Y yo digo, ay, pero sí que yo la he visto. Bueno, pues nada, yo eso lo dejé y yo desde luego a los 3 días la mujer se murió. Bueno, pero es que hace poco, un familiar también mío, resulta que estaba en Albacete. Y estaba por allí y de momento me llamaron. Y en el mismo rosal, pues yo vi a mi familiar que lo estaban operando y lo vi. Claro, yo subí donde estaba mi marido y digo, ay Rafael, si he visto a fulanico. ¿Y qué hora es? Digo, pues son las 8 menos cuarto. Bueno, pues yo no sabía nada, pero es que a los pocos horas llamé y dijeron que lo habían manjado al quirófano justo a la hora que yo lo vi. Sí, yo quisiera, ¿puedo hacer una pregunta a esta señora? Sí, no sé si tiene... ¿quería comentar alguna cosa más? No, yo nada, solamente Bueno, digo, perdón, ¿eso a qué será debido? sí. ¿Este familiar último que usted vio finalmente falleció? No. Simplemente lo llevaron al quirófano y usted lo vio... Yo lo vi cuando, desde luego dicen que lo bajaron a, no sé, a las 8 o a las 8 y cuarto. Y desde las 8 a las 8 y cuarto, cuando durmieron, yo lo vi. Sí. Él no me llamó ni nada, no. Pero yo desde luego lo vi. Igual que vi a la que se murió, que fue su madre. Sí. 2 veces, pero además en el mismo rosal, que digo, lo voy a arrancar. ¿Cómo son esas visiones? Pues es como una nube blanca y le veo la cara. ¿Pero con los ojos o mentalmente? No, yo sé de día. O sea, con los ojos abiertos. Claro, de día. Si era las 8 de la noche. De acuerdo. Y hace como un mes o así. Nada, de noche nada, Sí. de día perfectamente. Bien, ¿ves a hacerle alguna pregunta a Josefa? No, nada más. No. Josefa, muchísimas gracias por llamar, le van a contestar, vamos a liberar el teléfono, recordamos que el teléfono es el 30 70 33 y hasta luego. Buenas noches, gracias. ¿Qué tenéis que comentar? Es bastante típico, ¿no? Sobre todo de las personas que van a morir, pues unos días antes, incluso el mismo día, pues despedirse de los seres queridos, ¿no es así? Sí, tiene una facultad, evidentemente, esta mujer de ver el astral.
Porque lo que está viendo todavía es el astral, ¿no? Y tiene la facultad de poder verlo, por lo que sea. No lo sé, igual esa facultad la ha tenido siempre o se la ha despertado hace relativamente poco tiempo. Creo que todos la tenemos. Antes o después se produce. Normalmente suele haber un chasquido, un rap, pero en la cabeza. Hay una especie de chasquido y se oyen ruidos distorsionados. Ese es el momento, a partir de ese momento puedes conectarte con el más allá. Esta mujer, por lo que sea, pues tienes ese don de que, bueno, una serie de seres que por lo que parece ser son familiares y cercanos, pues puede verlos en el astral. Lo ve una nebulosa y encima de ellos pues está, ¿no?, esa figura, que es el astral, y quizá le están avisando y dice, oye, me voy a morir. En el otro caso parece ser que no muere, y sin embargo también lo ve. A lo mejor podría haber muerto, o no, no lo sé. O son momentos intensos de angustia, ¿no? Y en ese momento los puede ver. No sé quién será realmente en el astral esta señora. Hablaremos en algún próximo programa de la muerte, incluso lo que hay después de la muerte y de estas comunicaciones que hay antes y después de que se produce la muerte. Bien, vamos a ver si nuestros compañeros preparan la fotografía del Palacio de Linares. Estábamos hablando de los fenómenos, bueno, concretamente estabas tú explicando un poco lo que pasaba con esta familia, con la niña que parece ser que vivió en esa casa. Vosotros estuvisteis allí, habéis comentado, y tuviste la experiencia del... estamos viendo la fotografía ya, sí, vamos a ver. Esta es una vista general, ¿no? Parece sí, es la entrada del Palacio de Marqués de Linares por la calle por la parte de atrás. Por la parte de atrás, sí, queda un patio, hay un pozo allí, hay unos jardines. Había, porque ya lo han quitado. Lo han remodelado totalmente. Este es la parte trasera, es el jardín. Por ahí fue por donde entramos, ¿te acuerdas, Sí, Pedro? por cierto, es precioso. Es precioso. Tiene una casa de América preciosa. Preciosa, sí. Bien, pasamos a la siguiente foto. Esta fotografía está hecha en el despacho, en lo que fue el despacho del Marqués de Linares, José de Murga. Ahí ven ustedes esa formación. Esta fotografía es del equipo de investigación, las que vamos a ver son del equipo de investigación del padre José María Pilón. Pasamos a la siguiente. Sí, este es el comedor de gala. Ven ustedes, Pedro, ¿tú te acuerdas que tenías una fotografía? No sé si la sigues teniendo. Sí. Pero no la tengo aquí porque no me ha parecido. Tenía una muy parecida a esa. Sí. Muy parecida a esa. Es una nebulosa ahí, una esfera, una energía, evidentemente, en el comedor de gala del Palacio de Linares. La siguiente fotografía, vamos a ver. Esta es la escalinata. Es muy parecida a la que tiene Santiago. Sí, del Cristo. Que es muy típica, ¿eh? Ese centro que ustedes ven ahí, la parte troncal de la energía, que es una luminosidad muy fuerte, muy blanca, y luego pues aparecen casi siempre rodeado o de rojo o de rosa, depende de los casos. Alguien podría pensar que lo que aparece ahí es el dedo, que la persona que está echando la foto, pero ¿cómo se vería un dedo si realmente fuese el dedo? De otra forma. Estas fotografías, todas están ya confirmadas y contrastadas por gente, metidas en equipos y tal. No, estas fotografías son auténticas. Totalmente auténticas. Lo que es otro asunto. Pero que no es un dedo, no es un trucaje, seguro. Y hoy en día afortunadamente tenemos, hay las dos cosas, tenemos tanto tecnología para trucar fotografías, pero también hay tecnología para desenmascarar un fraude. Sí. Y estas fotografías, como decía Pedro, fueron recogidas por el equipo del padre Pilón, del jesuita Pilón. La siguiente. Ahí a la izquierda se ve... Esta es la antesala del dormitorio de la Marquesa. Se ve un ectoplasma encima de la bolsita aquella. Ahora vamos a ver un circulito alrededor del ectoplasma. Va a salir un círculo para localizar dentro de la fotografía. Ahí está. Ahí lo tienen. Eso que ustedes ven ahí, encima de esa bolsita que hay, que se ve una formación blanquecina, pues eso es lo que en parapsicología se llama un ectoplasma, que no estaba en el momento de hacerse la fotografía y que sin embargo al revelar el carrete apareció. ¿Hay alguna foto más? Pues creo que no. Que esta es la última. Muy bien, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más sobre el caso del Palacio de Linares. Pues simplemente que todos los investigadores de renombre internacional, como el profesor Germán de Argumosa, el padre José María Pilón, el compañero de radio y amigo Antonio José Alés, etcétera, 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 todos los parapsicólogos que pasaron por allí constataron que efectivamente se producían fenómenos paranormales en el interior del Palacio de Linares. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, también tiene que quedar claro que las psicofonías ofrecidas por la doctora Carmen Sánchez de Castro, que fueron las que salieron a la luz a finales de mayo de 1990, fueron un auténtico fraude. Simplemente. Muy bien, pues... Yo, si me dejas que dé mi opinión final, es esta. El transmitir de que después de esta vida que llamamos vida hay otra vida, ¿no?
que no nos equivoquemos, que lo que hagamos aquí repercute en lo que pase después. Y que estamos hartos de comprobarlos a través de las psicofonías y de otras manifestaciones, pidiendo ayuda, diciendo dónde estoy perdido, y es consecuencia de la actitud y lo que hagamos en esta vida. No creamos que es así tan así, no. Todo lo que hagamos tiene su repercusión, para siempre. Intentemos mejorar un poquito en la medida en que podamos. Me parece magistral las palabras de Pedro. Bien, no se puede terminar mejor un programa que con esos consejos. Yo os agradezco mucho, Santiago y Pedro, que hayáis estado aquí con nosotros, compartiendo vuestras experiencias. Creo que ha sido muy interesante lo que hemos escuchado. De verdad, muchas gracias. Espero contar con vosotros a ti por invitarnos en próximos programas. Y yo a ustedes les quiero invitar para el próximo jueves, porque vamos a tratar un tema interesante, la conciencia nativa americana. Vamos a tener la oportunidad de contar con un invitado especial, con dos, concretamente Carlos Secrén, que ya conocen ustedes porque ha participado en algún otro programa, y el anciano Teuclí de la etnia chichimeca de Chiapas, de México. Estas dos personas nos van a hablar, como decía, de la conciencia nativa americana, y yo creo que va a ser un tema interesantísimo. Ya lo saben, si quieren seguir este programa, el tercer milenio, el próximo jueves a las 11 de la noche. Que tengan buenas noches y felices sueños.